Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar de los oráculos y su guía en nuestras vidas. ¿Qué es esto de los oráculos y qué tiene que ver esto con la psicología de Carl Gustav Jung, que es uno de los pensadores que nosotros enseñamos aquí en nuestra escuela? ¿Qué relación tiene la psicología del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung y los oráculos? Bueno, suponemos en general que sabes lo que es un oráculo, que es un sistema adivinatorio, es considerado así. Un sistema que sirve para predecir, para adivinar fundamentalmente el futuro, pero también se usaba el oráculo para dar respuestas a inquietudes que tenían los individuos o que tienen los individuos. Estamos en un momento muy particular de la humanidad, en una grave crisis planetaria, profunda crisis planetaria. En primera instancia, la lectura de esta crisis es que es material, pero además, obviamente, como los seres humanos no somos solo materia, no solamente tenemos un cuerpo, es una crisis a nivel psicológica. Los muertos no tienen temor. Los vivos somos los que tenemos miedo. Los que sentimos amor, los que experimentamos el odio, la violencia, la duda, la trascendencia. Entonces, nosotros somos los que tenemos una esperanza de algo mejor. Y es ahí donde nace la necesidad, desde lo inconsciente y la conciencia del ser humano, de los sistemas predictivos. Usamos las predicciones en diferentes niveles. De algún modo, oráculos pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, si vos querés hacer un pronóstico económico, estás pensando en términos oraculares. La economía es muy mágica en muchos sentidos, muy especulativa, y aquellos que critiquen el pensamiento mágico antiguo diciendo que eran supersticiones, muy bien deberían pensar en que ellos están basándose en muchas especulaciones acerca del futuro, de cómo va a ir el futuro de la economía, de qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro. Entonces, es natural en el ser humano tratar de tener algún sistema que lo ayude a predecir. Particularmente la experiencia que he tenido de trabajar en una empresa multinacional hace muchos años, era que todos los años, 6 meses antes de que termine el año en esta empresa, intentaban predecir el futuro en base a la experiencia del pasado, claro que sí, y se hacía una predicción económica. Pero acá vamos a hablar de otro tipo de predicción, de otro tipo de oráculo, pero la necesidad es la misma, la necesidad del ser humano de tener una referencia de qué sucederá, o tener una comprensión más profunda de en dónde me encuentro. Actualmente hay una cultura, desde nuestro punto de vista, extraordinaria, que es la del budismo tibetano, hoy radicado fundamentalmente en su expresión más pura en lo que es Dharamsala en la India, a partir del exilio obligado de su santidad el Dalai Lama en 1959, y es muy interesante, y esto lo puedes encontrar en videos en el internet, que ellos tienen un sistema de predicción oracular donde preparan de niño a hombres y mujeres, algunos elegidos especialmente, elegidos probablemente astrológicamente, con una predisposición intuitiva profunda, los entrenan de pequeños con un entrenamiento muy especial para que a través de una práctica que se ponen unos gorros de gran peso en la cabeza, entran en un trance y en momentos críticos o necesarios de su grupo, le consultan este oráculo acerca de las cuestiones y de sus inquietudes para la comunidad. Esto es una práctica muy antigua y ya la encontramos en el chamanismo también. Desde la más remota antigüedad encontramos a este personaje que entra en trance y da. Inclusive tenemos los cultos africanistas difundidos muchísimo en Brasil, pero que provienen de África. El Pai o el Mai entra en trance, bebe unas bebidas o fuma una especie de
de sustancia, entra en trance y se conecta con lo que sería el mundo del más allá o el mundo de los espíritus. Así que esto es inherente al ser humano y ocultamente aquellos racionalistas que dicen que el oráculo es pura superstición, los encontramos secretamente teniendo muchas supersticiones en las que creen. Hasta su misma ciencia y su mismo método científico muchas veces está lleno de cábalas, como se llama, de supersticiones. No me conviene hacer esto, no confesadas públicamente, pero hay un brujo en todo ser humano, hay esta expectativa mágica en todo ser humano. ¿Quién hoy no mira el horóscopo, aunque sea superficialmente? ¿Quién hoy, en un sentido un poco más elaborado, no consulta a un astrólogo, no consulta a un adivino, no consulta a un tarotista? Pero ¿qué hay de todo esto? ¿Cómo podemos valernos de la psicología de Jung para comprender más en profundidad estos métodos? Bueno, Jung fue un estudioso de todo eso. Lo extraordinario de este hombre es que carecía de prejuicios. Nos atrevemos a decir eso, que ya es bastante en cuanto a un ser humano, no tener prejuicios. Y esto lo demostró en su amplísimo campo de estudio. Jung estudió las culturas antiguas, estudió las filosofías antiguas, estudió las teorías materialistas para conocerlas desde dentro, trabajó en el campo médico oficial, fue psiquiatra durante 50 años, así que conoce los dos mundos. El mundo de lo no oficial lo conoció en profundidad y el mundo de lo oficial. El mundo de lo alternativo y el mundo de lo oficial. Hoy el mundo se está invirtiendo, está cambiando y quizás lo más probable es que antes que tarde veamos que lo que se considera alternativo pase a ser la educación colectiva en las décadas por venir frente a un mundo que está en gravísimas crisis y donde sus estructuras se derrumban a pique, aunque intenten ocultarlo. Bueno, vamos a ver que Jung fue protagonista en la difusión de un oráculo milenario, fue protagonista. Y este oráculo es el I Ching. Este es el libro de sabiduría chino, acá lo tenemos, el I Ching, acá está. El gran libro de sabiduría chino. Este es un libro que trajo a Occidente un sabio, amigo de Jung, un pastor, que se fue a radicar a lo que es China, ¿no es cierto?, que fue Helmut Wilhelm. Vivió allí durante muchos años, tuvo un maestro de origen chino y él ahí fue aprendiendo toda la sabiduría del taoísmo. Este es uno de los libros, de los 5 libros taoístas, libros Qing, el I Ching, que se lo conoce como un libro de adivinación, donde se tiran unas monedas y a través de una estructura de 64 hexagramas, 64 símbolos o representaciones, se obtiene una respuesta a la inquietud por lo que se pregunta, que puede ser un tema que se esté preguntando psicológico, espiritual, una inquietud psicológica espiritual o un tema social. Este libro tiene esa estructura. Jung prologó este libro conjuntamente con su amigo Richard Wilhelm, que fue el que lo tradujo a las lenguas occidentales. Los 64 hexagramas tienen comentarios del gran sabio Confucio, estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, que fue discípulo de Lao Tse, de ahí surge el taoísmo y este símbolo que todos conocemos hoy, que es el Tai Chi o el Yin Yang, ¿no?, mundial. Y el I Ching tiene que ver mucho con el Yin Yang, porque está conformado por las energías, digamos, masculinas y femeninas, como lo llamaban los chinos, Yin y Yang, interrelacionadas, conformando toda la estructura de todo lo que existe. La energía Yin y la energía Yang como principios estructurales, esta dualidad de todas las situaciones típicas de la vida. Bueno, vamos a leer un poco el prólogo que hiciera Jung de este fantástico libro, porque es muy valioso todo lo que va diciendo al respecto, y quizás vos quieras estudiarlo. Nosotros vamos a ofrecer un taller sobre el I Ching. Acá te vamos a poner los próximos talleres que estamos teniendo en nuestra escuela, por si te interesa asistir. Talleres online, obviamente. En estas circunstancias hemos cancelado temporalmente nuestras actividades al público, aunque después las vamos a retomar
acá podés ver este taller que lo vamos a estar dando desde la plataforma online. Estos van a ser los talleres de los talleres próximos que vamos a tener. Este domingo particularmente vamos a tener un taller sobre las técnicas para transformar el miedo de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Es un taller de 2 horas y media. Y el otro domingo, 29 de marzo, vamos a tener precisamente un taller de I Ching. Acá te dejamos los teléfonos por si estás interesado o interesada en hacerlo. Bueno, vamos ahora a adentrarnos un poco y a leer un poco más acerca de este libro y el prólogo que hiciera Jung. Para la versión en español tiene un prólogo de Borges, ¿no? De Jorge Luis Borges, este gran escritor, poeta, digamos, escritor, literato argentino. Le dedicó un poema a este libro. Estaba muy interesado Jorge Luis Borges en los temas que rayaban con lo esotérico. También hizo una traducción de los evangelios apócrifos, se puede conseguir el libro, muy interesante, que estuvimos hablando recientemente sobre los evangelios apócrifos en el último video que hicimos. Bueno, vamos a leer ahora un poco acerca del I Ching y trajimos otros elementos también para mostrarte cómo funciona otro sistema oracular, que es el tarot. Acá lo tenemos, también te vamos a hablar de eso. Hay una explicación científica para esto. Vos dirás científica, algunos quizás escriban en los comentarios, estás mintiendo, no tiene nada de ciencia el oráculo. Bueno, el ignorante opina, el honesto intelectualmente investiga y el sabio sabe. Vamos a ver entonces en cuál posición nosotros nos encontramos para descalificar algo sin haber investigadolo o sin haberlo probado. Una de las mejores pruebas de comprobar la veracidad de estas herramientas, de que un libro me responda a una inquietud, o una baraja de cartas me responda a una inquietud, o un dibujo astrológico de una carta astrológica me responda a una inquietud, aquí vemos en pantalla una carta astrológica, es estudiarlo y ver cómo funciona. Hay un fantástico diálogo que tuvo el gran científico, te suene quizás, Edmund Halley. ¿Escuchaste hablar alguna vez de un Edmund Halley? Quizás has escuchado hablar del cometa Halley, ¿no? Que lleva su nombre. Bueno, hay un cometa que aparece por nuestro sistema solar cada 72 años, que lleva el nombre de este gran astrónomo, devenido luego en astrólogo. Hay un interesante diálogo entre Edmund Halley y Isaac Newton, Sir Isaac Newton, este inglés matemático notable, todos lo conocemos por el famoso tema de la manzana y la gravedad, aunque estudiara muchas otras cosas aparte del sistema gravitatorio, ¿no? Bueno, era alquimista Newton, estudioso de la astrología, era muy común en los científicos de esa época que sean astrólogos, como también lo era Galileo, Tycho Brahe, Johannes Kepler posterior, y estaba un día estudiando en su casa las cartas natales Newton y era amigo de Halley, y lo va a ver Halley a la casa de Newton y le dicen, uy, amigo Newton, perdón, usted también con este prejuicio supersticioso del estudio de la astrología, qué vergüenza. Y le dice Newton, discúlpeme amigo Halley, usted ha estudiado como científico, todo científico estudia la materia de la cual se va a hacer acólito o detractor, usted estudió la astrología. Y Halley honestamente, porque era muy honesto, dice, no, yo no la estudié. Entonces no opine, estúdiala y luego emita un juicio. Como era muy honesto y tenía cierta admiración por don Newton, la estudió y la verificó y se hizo astrólogo. Bueno, lo mismo te decimos con estos elementos, investigalos, primero investigalos, no creas ni no creas, acá tiene que ver con investigar. Vamos a leer entonces el fantástico prólogo de Carl Gustav Jung que dice así. Bueno, el I Ching está compuesto por 64 hexagramas, ¿no es cierto?
que vienen a representar la subestructura de todos los procesos existentes en la naturaleza. Tenemos el sistema Li Ching, que se expresa en un esquema de 64 hexagramas, y también tenemos el tarot, ¿no? Que se expresa en 22 cartas del tarot. Acá siempre tenemos los números jugando un rol muy, muy importante. Está reconocido ya hoy en las altas matemáticas y por los grandes físicos, inclusive el oficial, que todo lo que existe en lo universal es reductible a 10 números y a 5 poliedros regulares, llamados los sólidos platónicos. No encontramos en todas las formas material más que la reducción de estos números, de estos 10 números y de los 5 poliedros regulares. Por lo tanto, nos llama la atención que en estos esquemas naturales siempre contamos con una estructura basada en números. Son 22 los arcanos del tarot. Y luego los arcanos menores, 50 y ¿cuánto? 56. Son 64 los hexagramas del I Ching. ¿Sí? Tenemos en la astrología toda una estructura matemática geométrica. Es decir, que estos sistemas corresponden, según los estudiosos, a la subestructura de todo lo existente. Así como los números son la subestructura de todo el mundo material, estos números vienen a representar las relaciones que hay en esta subestructura y las diferentes combinaciones posibles. Cuando nosotros nos conectamos con en profundidad con una situación dada, lo que vamos a descubrir es esa estructura, esa energía, esa información. Es una información que estructura todo lo que existe y todas las situaciones humanas. Son 64 hexagramas, está compuesto el I Ching. Tenemos acá una coincidencia significativa, no una causalidad, sincronicidad, que el código genético tiene una subestructura de 64 codones. Investíguenlo esto. 64 codones. Entonces, acá estamos viendo que la subestructura en el código genético tiene 64 codones y son 64 hexagramas de I Ching. ¿Puede tener relación? Consideramos que seguramente sí, porque estamos hablando de una estructura del mundo material, de una subestructura, como una subestructura subatómica que determina las formas en sus múltiples combinaciones. Los 22 arcanos mayores, el 22 es un número muy importante. Bueno, vamos a ver, vamos a ir analizando y leyendo un poco esto, que dice así. ¿Cómo se usa el I Ching? Tomo 3 monedas, cara y seca, yin y yang, ¿no? Las tiro, ¿no? Y luego voy anotando, las tiro 6 veces. 6 veces las voy a arrojar. Y cada vez que la arrojo, anoto una línea. Un hexagrama está compuesto por 6 líneas. ¿No es cierto? Ahora te vamos a mostrar cómo se ve un hexagrama para que te grafiques, ¿no? Cómo es. Entonces obtengo 6 líneas y luego voy a una tabla y me voy a fijar cuál es el hexagrama en cuestión, ¿no? Cuál es el significado. Y para eso tengo el libro donde está acá declarado lo que representa cada hexagrama. Ahora te vamos a mostrar cómo se ve un hexagrama. Acá te vamos a mostrar el sistema de los 64 hexagramas para que lo puedas ver, cómo opera, cómo está estructurado y cómo se ven los hexagramas si aún nunca lo has visto. Acá te lo vamos a poner en pantalla para que lo veas. Se tiran las monedas y va saliendo la primera línea, segunda línea. Esto se divide en líneas partidas y líneas enteras, todos los hexagramas. Bueno, ya estamos de vuelta, esperemos que ahora no se corte, se cortó la transmisión, bueno, hay un colapso de internet a nivel mundial, pero además sucedió un evento sincrónico, ¿no es cierto? Estamos ya empezando a transmitir, a ver si estamos retomando la transmisión. ¿Volvió? Ya va a volver, a ver.
Vamos a ver si transmite. Si cerramos el evento. Para continuar con ustedes con la transmisión desde el Escarabajo de Oro. Sí, estamos saliendo. Ahí me dice que sí. Bueno, estamos de vuelta. Disculpen. Razones de fuerza mayor. Y además hemos tenido un sincronismo. A propósito de estar haciendo este video. Bueno, no lo pueden comprobar ustedes. Me faltó sacarle la foto a la pantalla. Pero acá nosotros tenemos un operador, un mini estudio, y estábamos hablando justamente de el oráculo, de los 64 hexagramas. Y, oh casualidad, las computadoras tienen un procesador. Y hablábamos de la estructura matemática, ¿no? Son 64 hexagramas que vienen a completar todo el ciclo de la vida, 64 situaciones típicas, que es justo lo que iba a leer, y ahí se tildó el sistema, colapsó, se quedó congelado. Y quedó el porcentaje del procesador de la computadora en 64% en este programa que usamos para transmitir, que es justo el número de I Ching. Así que eso es un sincronismo, diría Jung. Y nosotros también. O sea, hay una energía allí en movimiento. Bueno, entonces, ¿no está saliendo la transmisión? Sí, estamos saliendo. Sí, estamos saliendo bien. Sí, acá estamos. Bueno, aquí, puedes chequearlo aquí. Aquí tienes. Perdón, pues estamos acá, mi compañera me está ayudando para chequear si está todo en orden la transmisión. Bueno, los 64 hexagramas del I Ching, les estaba leyendo, les quiero leer un poco el libro para que ustedes lo consigan, es extraordinario. Son un instrumento mediante el cual puede determinarse el significado de 64 situaciones diferentes y por otra parte típicas. Típicas acá en Jung son arquetípicas, que tienen que ver con la estructura de todo lo que existe. Los arquetipos son modelos primordiales. Todo lo que existe en el mundo material surge de un arquetipo. Por ejemplo, todas las cosas, arquetipo lápiz. El arquetipo lápiz es la idea original que da lugar a la existencia de este lápiz, noumeno y fenómeno en la filosofía antigua platónica, el mundo de las ideas. Esos son los arquetipos. Los arquetipos están estructurados en función de los números. También los egipcios hablaban de esto cuando hablaban de las leyes herméticas. Bueno, el I Ching viene a corresponder a eso. La estructura del I Ching son 64 hexagramas, pero la base del I Ching son precisamente los trigramas. Son 8, ¿no es cierto? 8 trigramas que vienen a conformar toda la estructura del I Ching. Estos 8 trigramas multiplicados por 8 da las 64 situaciones típicas de la existencia. Y dice así, cuando yo tiro las monedas, yo tiro unas monedas, arrojo unas monedas, obtengo lo que se llama el hexagrama. Al obtener el hexagrama, luego voy, ahora te vamos a mostrar cómo se ve un hexagrama para que lo puedas apreciar con claridad, a ver si lo podemos hacer para que tú lo veas. Acá estamos, como estábamos haciendo antes, te lo queríamos mostrar. Acá lo tenemos, acá lo vamos a ver en pantalla ahora. Bueno, justo acá. Observen esto es como se ven los hexagramas, ¿no? Acá estamos. Ahí está. Ahí pueden ver en pantalla. Estos son los 64 hexagramas del I Ching. Vamos a agrandarlo un poco para que lo puedan ver mejor. Y ahí les podemos seguir contando cómo funciona esto, ¿no? Vamos a corrernos un poquito. Agrandar los hexagramas para que ustedes los puedan apreciar. ¿Ven? Ahí. Bueno, ven que están acá numerados. 1, 2, 3. Fíjense cómo está compuesto esto. Tenemos las líneas enteras. El hexagrama 1. El hexagrama 2. Este es líneas enteras. Cuando yo tiro las monedas, las tiro 6 veces y voy dibujando una línea por encima de la otra. Y ahí voy obteniendo lo que luego voy a consultar el libro en el hexagrama correspondiente y el libro me va a indicar, acá tenemos por ejemplo un hexagrama, acá se ve así esto, ¿ven? Ahí tenés el hexagrama, ahí lo tenés. Y hay un simbolismo, este por ejemplo particularmente se llama Lo Sereno, el lago.
hay una explicación, hay un dictamen. Todo esto fue hecho por Confucio, esta traducción moderna, ¿sí? Y ahí obtengo una respuesta a la pregunta que estoy haciendo. Es muy importante aprender a preguntar al I Ching. Cuando yo le pregunto, explica Jung, que el que responde es el inconsciente. No el inconsciente de lo reprimido, el inconsciente del oscuro, sino el inconsciente que es la mente superior que hay en nosotros. Lo inconsciente. La mente superior en nosotros es lo que nos va a dar la respuesta. Es como si nosotros pudiésemos tener un microscopio electrónico y pudiésemos acceder en un momento determinado a la subestructura atómica de la materia. Si nosotros en este momento podemos tener un microscopio electrónico, podemos ver cómo están operando en mí o en vos o en ti los átomos en este momento. Necesitaríamos un microscopio muy especial y veríamos un extraordinario movimiento con una extraordinaria potencia y con estructuras cambiantes en cada momento. Por eso el I Ching se le llama el libro de los cambios. Todo el universo está en constante cambio. Esto lo dijo un gran filósofo griego que fue de la época teológica, que fue Heráclito. Él decía, Panta Rei, todo fluye. Entonces el I Ching se le llama el libro de los cambios. Lo que yo voy a hacer cuando tiro las monedas es veo el arquetipo de la situación, ya sea en una pregunta en relación al presente o en una pregunta en relación al futuro. Después hay muchas más cosas que yo puedo derivar de allí. Como dijimos antes, ¿cómo puedo yo saber si esto no es una estafa, no es pura superstición? Es estudiarlo y usarlo. Y me voy a sorprender extraordinariamente. Y además, si tengo una mentalidad matemática, tengo que reconocer que misteriosamente, y esto se llama hoy los fractales, toda la naturaleza tiene una estructura de orden. Lo que vamos a ver es como un caleidoscopio en el I Ching, este orden constantemente cambiando, ¿sí? Y dándonos como un caleidoscopio. Caleidoscopio se llama ese tubo que miro, caleidoscopio. Ese tubo que va cambiando de formas mandálicas constantemente y va conformando la estructura de todas las situaciones de vida que vivimos. Es extraordinario. Por ejemplo, yo tiro el I Ching y me sale un capítulo, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Pregunto algo al I Ching. Pregunto, por ejemplo, ¿cómo puedo saber si esta persona, cómo puedo saber si esta persona que tiene relación conmigo es auténtica o no? Le pregunto, ¿me está mintiendo o no me está mintiendo? Y esto es algo vital para mí saberlo. Entonces voy al I Ching y resulta que me sale este hexagrama, la verdad interior. Leo el hexagrama y me da una clave de la respuesta de lo que yo estoy preguntando. Así tanto para temas psicológicos como para temas materiales de nuestra vida. Es un sistema de oráculo formidable. ¿Cómo funciona esto? Funciona porque el I Ching viene a ser un libro que representa lo que Jung llama el inconsciente colectivo, la sabiduría interior. Representado esto en un misterioso libro. ¿Quién fue el que codificó este libro? Bueno, para los chinos fueron los dioses, igual que para los griegos, ¿quién dio los números? ¿Quién dio la ciencia? Por ejemplo, para los griegos, la medicina no la inventó un médico particular, sino el gran dios de la medicina que fue Esculapio o Asclepio. Eso que después tienen ahí ¿cómo se llama? El caduceo de Mercurio que usan. ¿Vieron el símbolo de la medicina? Así que hay una base siempre metafísica en los conocimientos humanos. Hemos perdido eso y aparte con esta inflación del ego occidental del Homo sapiens, no podemos nosotros pensar en términos de que haya algo que no haya sido creado por la mente común del ego. Sin embargo, inclusive matemáticos como lo fuera o físicos como fuera Einstein han reconocido
un nivel superior de la mente como revelador de sus mismos descubrimientos. Hay que estudiarlo esto. Claro, para el que no lo estudia, todo lo ignora de esto, pero hay múltiples ejemplos de esto, donde se conecta la mente del ego. Yo tengo que tener una ayuda. Entonces el ego que está en este plano, que no reconoce que hay otra realidad, al usar estas herramientas se abre a lo incognoscible. Nos abrimos al oráculo y esto sería como una especie de chamán interior. Vamos a ver otro de los métodos oraculares. Bueno, de esto estás invitado entonces a nuestro próximo taller, que va a ser el otro domingo, sobre el oráculo de I Ching. Si te interesa, acá te dejamos nuestro teléfono, y hay otros talleres. Vamos a hacer el domingo un taller sobre los miedos. Estos son talleres cortos online, y después tenemos un curso de un mes, los cursos acá. Vamos a ver otra cosa, el tarot ahora. Vamos a mostrarte el tarot, ¿no? Todo esto nosotros tenemos cursos y todo tipo de material. Tenemos un curso de tarot en 12 clases en video, muy lindo, que hicieron las profesoras de nuestro centro sobre cómo opera el oráculo del tarot. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, las cartas del tarot. Son 22 arcanos en imágenes. ¿Ven estas imágenes? La baraja que usamos habitualmente, la baraja del truco acá en Argentina o española, sale de los arcanos del tarot. De ahí vienen. Hay un relato que dice que el tarot proviene de Egipto, la última etapa del tarot, y los sabios de la antigüedad no querían que ese conocimiento se pierda, porque es natural en el proceso cíclico de la historia que las civilizaciones desaparezcan. Entonces sabían ellos que su civilización, gran cultura egipcia, iba a desaparecer, pero tenían la intención de dejar la sabiduría para los tiempos por venir. Entonces, ¿cómo hicieron para que persista, se mantenga el tarot? Dijeron, conociendo la afición del ser humano al juego, vamos a crear unas barajas, porque originalmente el tarot eran habitaciones en las pirámides de Egipto, se dicen que estaban interconectadas, y cada habitación era una enseñanza y un aprendizaje para el discípulo, que correspondían a lo que hoy son las imágenes. Se daban como 22 años de etapas de aprendizaje que se llamaba la iniciación. Luego Jung llamó a esto el proceso de individuación. Bueno, con el tarot es algo parecido. Ya no tiro monedas, sino arrojo las cartas. Hay diferentes formas de tirarlas. Esto no es adivinación. Es el inconsciente que da respuesta, lo que Jung llama el inconsciente colectivo. Veámoslo acá. El que da la respuesta, ¿no? Este es el número, es un arcano menor. Acá tenemos una, la justicia, por ejemplo. Yo le pregunto al tarot una situación. ¿Qué pregunta le podríamos hacer? ¿Qué se te ocurre? Bueno, acá estoy con alguien que estudia el tarot. Lucía, que es otra de las profesoras acá, estudia el tarot y hizo muchos videos sobre el tarot. Le pregunto, tengo una inquietud existencial, le pregunto al tarot. Hay algo que podemos hacer que es la tirada diaria. Yo quiero ver cuál va a ser la situación preponderante psicofísica durante el día. Entonces comienzo el día y tiro una carta. Por ejemplo, vamos a ver, yo estoy haciendo este video ahora y le quiero preguntar cómo continuar a partir de aquí hasta el final. A ver, yo tengo una idea, el ego. Se hizo una idea de lo que tiene que seguir diciendo. El ego tiene una idea, ya sea que lo haya preparado, que lo tenga preparado el argumento o no, pero el inconsciente tiene otra idea. Puede que esté en coincidencia y alineado con el ego, o puede que no. Habitualmente, el hombre occidental, nosotros vivimos completamente desalineados con el ego. Pero antes de darte la muestra al tarot, me acordé de algo que es muy actual. Hay un relato que se llama El Hacedor de Lluvia, que quizás tenga mucha actualidad. Es así el relato. Pero no es un relato ficticio, es un relato real. Richard Wilhelm, este sinólogo alemán que vivió en China durante 25 años y fue discípulo de un maestro chino que le reveló todos los secretos del I Ching, porque realmente estas herramientas se aprenden con un maestro experto en la temática. Resulta que
cuenta que viajando en un pueblo, llega a un pueblo ahí de China, estamos hablando de China ya por los años 10 todavía, ¿no? Los años 10, 20, estaba el cambio en China, el nacionalismo china de Chiang Kai-shek, y comenzaba lo que era la Primera Guerra Mundial. Entonces, pasando por uno de estos pueblos tradicionalistas chinos, había una sequía terrible en el pueblo y se les ocurre llamar a lo que era un hacedor de lluvia, un personaje que tenía poderes mágicos que podía hacer que llueva. Esto también una vez leí y escuché que los mapuche hacen un ritual en la montaña cuando hay lluvia, creo, y hacen todo un ritual para que llueva. Así que esto es algo típico en las culturas más arquetípicas, muy conectadas con la naturaleza, hacer esto. Entonces, en esta ciudad había sequías terribles, lo cual, claro, y producía hambruna, todo tipo de problemas. Entonces, llaman a este hacedor de lluvia y llega a la ciudad y le dicen, bueno, que haga la lluvia, que haga que llueva, porque había una gran sequía. Y el hacedor de lluvia les dice, denme una cabaña acá fuera de la ciudad. Bueno, como lo habían contratado, se va fuera de la ciudad, el hacedor de lluvia, y resulta que pasa una semana y se larga torrencialmente a llover en el poblado. Richard Wilhelm fue testigo de esto, y lo vio. Y esto cuestionó su incredulidad en principio, aunque él ya estaba estudiando todo esto, así que no es que no estaba familiarizado para nada con esto. Calculo que habrá sido una sorpresa y no al mismo tiempo. Entonces, llega ahí, ve que vuelve el hombre al poblado y le dicen, ¿qué hizo usted para que llueva? ¿Cómo lo hizo? Milagroso, es un hombre con un gran poder. No, yo no hice nada, como ustedes se lo imaginan. Lo único que hice fue entrar en silencio interior y entrar en el Tao, en equilibrio. Entró en equilibrio, se centró. Dice, como todos ustedes están descentrados, están en desequilibrio, han alterado su medio ambiente produciendo una sequía. Yo, al ponerme en el Tao, me conecté con la energía del lugar positiva y sincrónicamente llovió. No hice nada más que estar en eje. Todos ustedes acá están fuera de eje. Si este sabio chino viniera hoy al mundo occidental y oriental y nos encontrara, ¿qué diría? ¿Diría que estamos fuera de eje? ¿O que ya estamos de neurótico a psicópata? ¿Cómo nos estamos comportando con violencia uno con otros? Y entonces, ¿cómo responderá la naturaleza? Si la naturaleza está sincronizada con nosotros, ¿cómo va a responder? Esto nos podemos preguntar y nos puede invitar a una reflexión. Bueno, vamos a ver el ejemplo ahora del tarot, ¿no es cierto? Acá tenemos, vamos a sacar acá, tarot. Vamos a ver si tenemos alguna carta para mostrarte del tarot para que la veas más grande. A ver si tenemos para poder mostrarte algunas de las cartas, ¿no? Bueno, acá no tenemos particularmente en este momento, pero vamos a mostrártela acá en pequeño. Bueno, la pregunta sería cómo continuar aquí hasta los minutitos que quedan del video, para ya cerrar. Entonces, barajamos las cartas, las podemos mezclar así sencillamente, nada especial, ¿no? Lo importante es la predisposición, actitud que tenga más pura posible, ¿no? Cuanto más puro sea lo que hago, más puro con una intención más positiva, mejor efecto tiene. Y saco una carta. Acá está y la doy vuelta. El juicio. Qué interesante. Bueno, ¿cómo interpretamos esta carta? ¿Vos querés ayudarme un poco? ¿Qué podríamos decir del juicio? Bueno, es un despertar.
el juicio. ¿Qué más tenemos para decir del juicio? Es darnos cuenta de algo. Miren qué interesante. Con esa idea vamos a terminar. Es un personaje que renace. Esta es la carta número 20. Doble 10. Culminación de un ciclo. Y cuando un ciclo culmina, la carta anterior a esta, que es la número 10, que es la rueda, a ver si la encuentro acá, de la fortuna, ¿no es cierto? A ver si la puedo encontrar acá. No sé si me ayudás. Acá está esta carta. Esta es la 10. 10 por 2, 20. Esta es la anterior, que tiene que ver con un retorno, ¿no? También. Pero acá ya es un nivel superior. Es importante. Y encontramos un personaje que renace. Acá el juicio, tras un juicio hay un renacimiento. Qué interesante momento que estamos pasando en nuestro mundo. Miren esta carta. Hay una posibilidad de renacimiento. Tras una crisis, que es la que estamos viviendo a nivel mundial, hay un renacer. Y con esa idea queríamos terminar este video. Estamos en un proceso de transformación. Si vos acompañás positivamente este proceso, podés escuchar el ángel que toca la trompeta. Esto está en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Tiene que ver con el video anterior que hicimos, ¿recordás? ¿Cuál era el título del video anterior? ¿Lo tenemos a mano? La fe con sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la posibilidad. Hicimos un video en nuestro otro canal de astrología también, donde leímos el Evangelio de Lucas, donde habla de las señales antes del fin, que implica un nuevo comienzo, un ciclo. Estamos en este momento como humanidad. Se habla en la enseñanza esotérica, Jung también explicó esto y Gurdjieff, de que hay 3 nacimientos. Uno lo tenemos ya de base, que es el nacimiento físico, pero luego hay 2 nacimientos más. Hay un relato esotérico que no se explica bien, que dicen que cuando Nicodemo, uno de los rabinos, los fariseos, lo va a ver en secreto a Cristo como maestro, Cristo le dice a Nicodemo que tiene que nacer 2 veces. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo hago para nacer de vuelta? Me meto en el vientre de mi madre. Y Cristo le dice, pero ¿cómo? Tú que eres rabino, doctor de la ley, ¿ignoras esto? O sea, le está diciendo que perdió las enseñanzas esotéricas propias del conocimiento de las religiones metafísicas antiguas. Perdió el conocimiento, se mecanizó, seguía haciendo algo mecánico. Porque ese conocimiento estaba, y le contesta a Cristo y le dice, tienes que hacer como Jonás en la ballena, que tiene que estar 3 días dentro del vientre de la ballena. Esto es parecido a lo que encontramos después en el relato para los niños de Pinocho. Vieron que Pinocho es tragado, este personaje de madera, y está en la ballena. El segundo nacimiento de agua y de vino, del que le habla Cristo, se refiere al despertar psicológico, al darnos cuenta que somos más que un cuerpo físico. Tras esta crisis de temor, de miedo y de pánico, es importante cultivar el conocimiento y la fe de que hay algo superior a lo físico. Si nosotros no tenemos esa convicción, no podemos ser despertados. No escuchamos la trompeta que nos despierta, perdemos la oportunidad y caemos en el temor. Para eso necesitamos una práctica especial. No es así nomás que se hace. Bueno, de eso te queríamos hablar hoy. Bueno, tratamos muchos temas. Esperamos que haya sido interesante. Un poco de las enseñanzas que hemos recibido acá en nuestra escuela, de la mano de nuestro director, el filósofo León Azulay, que nos ha ido nutriendo con todos estos conocimientos. Los profesores que enseñamos en la escuela Aztlán, tenemos una formación en el campo de la psicología Jung, en el cuarto camino de Gurdjieff y en la filosofía Oriente y Occidente. Y además usamos los sistemas esotéricos de la astrología, el I Ching y el Tarot. Esa es nuestra formación integral de los instructores de la escuela Aztlán. Bueno, nos vamos despidiendo, te dejamos acá los teléfonos de contacto. Si te interesa hacer alguno de los talleres que vamos a estar dando, los ponemos finalmente en pantalla. Tenemos también otros talleres, tenemos toda una plataforma de cursos online de tarot, de enneagrama, bueno, tenemos un montón de cosas, ¿no es cierto?
que puedes acceder y pedirnos las páginas web. Nos vamos despidiendo, esperamos que te haya gustado. Si te gustó este video, le podés dar, como siempre, like, suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para recibir las novedades. Desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán Escarabajo de Oro, ya por la madrugada, vamos a seguir haciendo más videos en los próximos días. Hasta la próxima. Chao.